Charles Taylor regresó a casa esa tarde sin avisarle a nadie. Había salido hacia Nueva York por la mañana, pero algo lo hizo volver. Cuando abrió la puerta principal se quedó paralizado. Escuchó sonidos en una casa que había estado silenciosa como un cementerio durante 8 meses. Sonidos, risas, cantos, música. Su corazón empezó a latir con fuerza. El miedo le recorrió la espalda porque esos sonidos ya no deberían existir. No después de que su esposa muriera. No después de que sus 3 hijas dejaran de estar vivas. Charles se quedó allí casi sin respirar intentando entender lo que estaba oyendo. Los sonidos venían de lo más profundo de la casa. Se movió lentamente siguiéndolos por el pasillo, atravesando la sala de estar. Con las manos temblando llegó a la puerta del comedor. Extendió la mano hacia ella aterrorizado por lo que podría encontrar. Y cuando la empujó para abrirla, lo que vio, lo destrozó. Charles Taylor era un hombre que podía comprar cualquier cosa, arreglar cualquier cosa. A los 45 años había construido una de las empresas tecnológicas más poderosas de Estados Unidos. Cuando las compañías de la lista Fortune 500 tenían problemas de seguridad, lo llamaban a él. Sus decisiones movían miles de millones. Su nombre abría puertas que la mayoría de la gente nunca vería. Pero nada de eso importaba ya, porque 8 meses antes, un martes por la mañana de febrero, su esposa Catherine se desplomó durante su clase de pilates paro cardíaco súbito. Tenía 39 años. Cuando Charles llegó al hospital, ella ya se había ido. Así sin más, la mujer que había sido su todo desapareció. Sus trillizas de 7 años perdieron a la única madre que habían conocido, Phoebe Hope y Rachel, y algo dentro de ellas se rompió. No lloraron como uno esperaría. No gritaron, ni arrojaron cosas, ni preguntaron por qué. Simplemente desaparecieron dentro de sí mismas, en un silencio tan profundo que se sentía como ahogarse. Dejaron de hablar, dejaron de comer comidas completas, dejaron de ser niñas. Charles las encontraba sentadas juntas en el asiento de la ventana de su cuarto de juegos. 3 cuerpecitos apretados uno contra otro mirando hacia la bahía de San Francisco, pero sin ver nada. Intentó llegar a ellas, intentó abrazarlas, intentó decir las palabras correctas, pero cada vez que las tomaba en sus brazos, se sentían como estatuas presentes pero no realmente allí. Su mansión, la que antes, estaba llena de las risas de Catherine, de música de los Beatles y de pequeños pies corriendo por los pasillos. Se convirtió en otra cosa, una tumba. Hermosa por fuera, muerta por dentro. Y Charles, un hombre que había pasado la vida resolviendo problemas imposibles, no podía arreglar la única cosa que importaba de verdad. Así que hizo lo que hacen los padres desesperados. Contrató ayuda la mejor que el dinero podía comprar. Primero vino una psiquiatra de Yale. Tenía una lista de espera de 6 meses, pero Charles pagó el triple para tenerla de inmediato. Ella llegó con tabletas electrónicas, juegos terapéuticos, protocolos clínicos. Las niñas miraban el suelo. 4 semanas, 35. $0. Nada. Después vino una niñera famosa, la mujer que había criado hijos de magnates tecnológicos y estrellas de cine. Trajo estructura, horarios, comidas orgánicas. Pero cuando un día por la tarde intentó obligar a las niñas a salir al exterior, Rachel se derrumbó, empezó a temblar, a jadear, incapaz de respirar. La niñera se fue después de 3 semanas. Luego llegó una terapeuta de duelo con 20 años de experiencia. Amable, paciente, verdaderamente compasiva. Lo intentó todo: terapia de arte, terapia de juego, conversación suave. Las niñas no respondían. Después de 2 meses, incluso ella tuvo que admitir la derrota. Charles la vio salir por la puerta. Otra experta, otro fracaso. Esa noche se quedó de pie fuera del dormitorio de sus hijas y las escuchó llorar hasta quedarse dormidas. Y pensó: lo tengo todo y no tengo nada. Entonces, ocurrió algo inesperado. Una joven llamada María Nolan se presentó a una entrevista. Llevaba zapatos gastados, un currículum delgado, ningún título prestigioso. El administrador de la residencia de Charles ya había decidido que no estaba cualificada, pero María pidió 5 minutos.
Solo 5. Se sentó frente a Charles en su despacho. Esta mujer de ojos cansados, pero con algo cálido, algo real en su presencia. ¿Por qué debería contratarla?, preguntó Charles casi sin levantar la vista del portátil. María respiró hondo. Porque perdí a mi mamá cuando tenía 9 años, señor Taylor. Charles levantó la mirada. Y lo que me salvó no fue alguien con respuestas ni con títulos. Fue alguien que simplemente se sentó conmigo en el dolor, que no intentó apresurarme para salir de él. Su voz era suave pero firme. Tal vez eso es lo que sus hijas necesitan también. Algo se movió en el pecho de Charles. ¿Cuándo puede empezar mañana, señor? Esa primera tarde María no intentó hacer que las niñas hablaran, no forzó sonrisas ni juegos. Simplemente se movió por la casa en silencio y empezó a tararear un viejo himno que su abuela solía cantar suave, cálido, como algo que la casa había estado echando de menos. Charles se quedó en el pasillo esa noche y escuchó. Y por primera vez en 8 meses, el silencio se sintió diferente. No pacífico todavía, pero como si algo tal vez estuviera empezando a cambiar. Lo que Charles no sabía, lo que no podía saber, era que María pronto descubriría algo escondido en el despacho de su difunta esposa. Algo que lo cambiaría todo. Pero antes de continuar, dale like a este video, suscríbete y cuéntanos desde qué parte del mundo nos ves. Porque a veces Dios envía sanación a través de personas que casi pasamos por alto. Y si hoy estás sufriendo, oro para que esta historia te recuerde que los milagros aún ocurren. María comenzó a trabajar a la mañana siguiente. Llegó a las 7 cuando la casa aún estaba en silencio. Charles ya había salido a la oficina. Las niñas todavía dormían en el piso de arriba. Ella recorrió la cocina despacio, observándolo todo, la máquina de espresso costosa, que parecía no haberse usado en meses. Las encimeras de mármol impecables, frías, intactas. Un frutero perfectamente ordenado en la isla, pero con la fruta echándose a perder porque nadie la comía. Todo se veía como una foto de revista. Nada se veía como un hogar. María abrió el refrigerador. Filas de comidas preparadas en envases orgánicas, etiquetadas y sin tocar. Lo cerró y se quedó allí un momento sintiendo el peso de lo que vivía en esa casa. No personas fantasmas. Alrededor de las 8 escuchó pasos pequeños arriba. Las niñas estaban despiertas. María no fue hacia ellas. No todavía. Simplemente comenzó a preparar el desayuno. Huevos revueltos, tostadas, nada elegante, solo comida que olía a que alguien se preocupaba. Unos minutos después, 3 pequeñas figuras aparecieron en la puerta de la cocina. Phoebe al frente, Hope y Rachel, tomadas de la mano detrás de ella. Se veían tan pequeñas, demasiado pequeñas para cargar con lo que llevaban encima. «Buenos días», dijo María con suavidad sin hacer un gran gesto. «Hice desayuno por si tienen hambre». No respondieron solo. La miraron con esos ojos grandes y tristes. «Está bien», dijo María. «No tienen que comer si no quieren. Lo dejaré aquí». Colocó 3 platos en la mesa y volvió a limpiar el mostrador tarareando suavemente mientras trabajaba un viejo himno que su abuela solía cantar mientras preparaba la cena del domingo. Las niñas se quedaron allí un largo momento. Luego, lentamente, Phoebe se acercó a la mesa, se sentó y tomó un tenedor. Hope y Rachel la siguieron. Comieron en silencio, pero comieron. Y María no presionó, no preguntó nada, solo las dejó estar. Cuando terminaron, se levantaron y se fueron sin decir palabra. Pero María notó algo. Rachel había comido casi todo lo que había en su plato. Los días siguientes fueron iguales. María cocinó, limpió, tarareó sus himnos, se movió por la casa como una presencia suave pero no intrusiva, sin pedirles que hablaran, sin obligarlas a sonreír. El tercer día, mientras doblaba ropa en el pasillo cerca del cuarto de juegos, María escuchó a una de ellas susurrar algo. No alcanzó a entender las palabras, pero era el primer sonido que escuchaba de ellas, aparte de pasos. El cuarto día, Hope se quedó en la entrada de la cocina mientras María horneaba pan. Solo se quedó allí mirando. María no lo mencionó directamente.
Solo siguió trabajando tarareando, dejando que el olor a pan fresco llenara la casa por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. «Huele bien, ¿verdad?», dijo María suavemente sin mirar hacia ella. Hope no respondió, pero tampoco se fue. El quinto día, María decidió que era hora de limpiar el despacho de Catherine. Charles lo había mencionado una vez brevemente. «Ese cuarto se queda cerrado», había dicho con la voz tensa. «No puedo. No estoy listo». Pero había polvo acumulándose. Y María creía que el amor no debía quedarse encerrado en la oscuridad. Abrió la puerta despacio. La habitación aún olía al perfume de Catherine. Sus gafas de lectura estaban sobre el escritorio, una taza de café medio llena fría desde hacía meses, libros en los estantes, fotos en las paredes, toda una vida congelada. María se movió con cuidado, con reverencia, tratando cada objeto como si fuera sagrado. Entonces lo vio un diario de cuero metido en un cajón del escritorio. Lo abrió con manos temblorosas. La primera página escrita con una caligrafía hermosa, las tradiciones de cumpleaños de Catherine. El aliento de María se cortó. Pasó las páginas lentamente. Recetas, fotos, notas sobre lo que cada niña amaba. Recuerdos escritos como oraciones. Y luego, casi al final, una carta sin terminar. Para mis niñas en su 8º cumpleaños. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Miró el pequeño calendario en el escritorio de Catherine, el que tenía fechas marcadas con rotulador rojo. 15 de febrero. Encerrado en un círculo con estrellas subrayado. María sacó su teléfono. Vio la fecha actual. Su corazón se detuvo. 9 de febrero. 6 días. El 8º cumpleaños de las niñas sería en 6 días. Y por el silencio de esa casa, por la forma en que Charles vivía como un hombre bajo el agua, era evidente que lo había olvidado por completo. María se sentó en el suelo, el diario en su regazo, y lloró. No de tristeza, sino de saber exactamente lo que tenía que hacer. María no le contó a Charles sobre el diario. No todavía. Lo guardó nuevamente en el cajón y cerró la puerta del despacho en silencio detrás de ella. Las manos aún le temblaban, pero su mente estaba clara. Tenía 6 días. 6 días para descubrir cómo honrar los deseos de una mujer muerta sin romperle el corazón otra vez a un hombre que aún estaba de duelo. 6 días para ayudar a 3 niñas pequeñas a recordar que estaba bien celebrar el hecho de estar vivas. Pero primero tenía que llegar a ellas. Esa tarde, cuando Charles volvió del trabajo, María estaba en la cocina preparando la cena. Nada elegante: pollo, verduras asadas, puré de papas, el tipo de comida que hace sentir que alguien está prestando atención. Las niñas estaban en la sala sentadas juntas en el sofá, sin ver televisión, sin leer, solo sentadas. Charles pasó junto a ellas con el maletín en la mano y el saco arrugado después de un día largo. «Hola, niñas», dijo suavemente. Ellas levantaron la vista, asintieron. Nada más. María observó desde la entrada de la cocina cómo los hombros de Charles se desplomaban. Él subió las escaleras sin decir otra palabra. En la cena, los 5 se sentaron a la mesa en un silencio casi total. Charles les preguntó a las niñas cómo había sido su día. Ellas respondieron con una palabra o simplemente se encogieron de hombros, pero María notó algo. Rachel la estaba observando. No de manera obvia, solo observando. Después de cenar, mientras Charles se retiraba a su oficina para más llamadas de trabajo, María comenzó a lavar los platos. No encendió la televisión ni llenó el silencio con conversación. Solo tarareó el mismo himno de siempre, suave y bajo. Unos minutos después, escuchó pasos detrás de ella. María miró por encima del hombro. Phoebe estaba en la entrada sosteniendo un libro. «Hola, cariño», dijo María con dulzura. «¿Necesitas algo?» Phoebe no respondió enseguida. Solo se quedó allí aferrando ese libro como si la mantuviera firme en el suelo. Finalmente, con una voz tan pequeña que María casi no la oyó. «¿Por qué tarareas todo el tiempo?». El corazón de María se apretó. Apagó el agua, se secó las manos y se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de la niña. «Mi abuela me crió», dijo María suavemente.
Y cuando yo estaba triste, muy, muy triste, ella tarareaba mientras cocinaba o limpiaba. Me decía que la música hace que las cosas pesadas se sientan más ligeras. Phoebe bajó la mirada hacia su libro. «Funciona», susurró. «A veces», respondió María con honestidad. «No siempre, pero me ayuda a recordar que no estoy sola». Los ojos de Phoebe se llenaron de lágrimas. María no la abrazó, no intentó tocarla solo. Permaneció cerca. «¿Extrañas a tu mamá?», preguntó finalmente Phoebe con la voz quebrada. «Todos los días de mi vida», dijo María. «Alguna vez deja de doler». María respiró hondo. «Cambia. El dolor no desaparece por completo, pero se vuelve más suave. Como si hiciera espacio para otros sentimientos también. Recuerdos felices, amor, alegría. Pueden convivir». Phoebe se secó los ojos con el dorso de la mano. «Extraño tanto a mi mamá», susurró. «Lo sé, mi amor. Lo sé». Y entonces, ocurrió algo que no había pasado en 8 meses. Phoebe dio un paso adelante y rodeó el cuello de María con sus brazos delgados. María la sostuvo mientras lloraba. Solo la sostuvo. No dijo que todo estaría bien, no intentó arreglarlo, solo estuvo allí. Unos momentos después, María sintió 2 cuerpecitos más a su lado. Hope y Rachel. Las 3 niñas llorando en sus brazos. ¿Y María? Esta mujer contratada para limpiar pisos y doblar ropa, la sostuvo como si fueran lo más preciado del mundo. Arriba Charles estaba en lo alto de las escaleras con el teléfono en la mano, paralizado. Había bajado para hacerle a María una pregunta sobre el horario del día siguiente, pero no pudo moverse, no pudo hablar. Porque por primera vez en 8 meses, sus hijas estaban dejando entrar a alguien. Retrocedió en silencio, fue a su habitación y se sentó al borde de la cama. Y por primera vez desde el funeral de Catherine Charles Taylor, se permitió llorar. No de tristeza, de algo que casi había olvidado cómo se sentía Esperanza. A la mañana siguiente María encontró a las niñas esperándola en la cocina. No sentadas, no escondidas. Esperando, como si hubieran estado deseando que ella bajara. «Buenos días», dijo María, intentando que su voz no temblara aunque el corazón le latía con fuerza. «Buenos días», susurró Hope. Era el primer saludo que María escuchaba de cualquiera de ellas. Ese día hizo panqueques. Nada elegantes, solo panqueques simples, un poco quemados en los bordes como los que hace la gente real. Mientras comían, Rachel habló. «Nuestra mamá hacía panqueques los sábados». La habitación se quedó en silencio. María bajó la espátula lentamente. «Sí. ¿De qué tipo los hacía? ¿De chispas de chocolate?», respondió Phoebe en voz baja. «Nos dejaba poner las chispas nosotras. Siempre poníamos demasiadas». «Es la mejor manera de hacerlos», dijo María con una sonrisa suave. Hope levantó la mirada. ¿Crees que está bien hablar de ella?» María sacó una silla y se sentó con ellas. «Cariño, está más que bien. Tu mamá las amaba tanto. Hablar de ella mantiene vivo ese amor». «Papá no habla de ella», dijo Rachel con la voz pequeña. «Se pone demasiado triste». La garganta de María se apretó. «Tu papá también está herido. A veces los adultos no saben cómo hablar de las cosas difíciles, pero eso no significa que ustedes no puedan hacerlo». Phoebe miró a sus hermanas y luego volvió la mirada a María. «Nosotras solíamos divertirnos tanto», dijo. «Antes». «Cuéntame», dijo María suavemente. Y lo hicieron. Por primera vez en 8 meses las niñas hablaron de su mamá, no desde la tristeza del pasado, sino desde la memoria, desde el amor. Le contaron a María sobre fiestas de cumpleaños y canciones antes de dormir, sobre bailes en la cocina los sábados por la mañana, sobre cómo Catherine las dejaba elegir sus propios vestidos, siempre en sus colores favoritos. María escuchó cada palabra con el corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. Esa tarde, mientras las niñas descansaban, María regresó al despacho de Catherine. Abrió el diario otra vez, leyendo con más atención esta vez. Catherine había escrito planes detallados para su 8º cumpleaños. Los vestidos, la receta del pastel
incluso una carta que había empezado pero nunca terminó. Para mis niñas en su 8º cumpleaños. Si pudiera darles un solo regalo sería este permiso para ser felices incluso cuando me extrañen. Especialmente cuando me extrañen. Porque el amor no termina, mis amores. Solo cambia de forma. Y la mejor manera de honrar a alguien que has perdido es seguir viviendo, seguir riendo, seguir amando. Yo estaré animándolas desde donde esté. La carta terminaba ahí incompleta. María se limpió las lágrimas y tomó una decisión. Iba a terminar lo que Catherine había empezado. Esa noche, cuando Charles llegó a casa, algo era diferente. La casa se sentía más cálida de algún modo. Encontró a María y a las niñas en la sala de estar. Las niñas le estaban mostrando sus dibujos a María, mostrándoselos de verdad, hablando de verdad. Daddy llamó a Hope cuando lo vio. «Ven a ver». Charles se quedó en el umbral atónito. Hope había dibujado una imagen, una familia, 4 personas, y arriba de ellas, una mujer con alas de ángel. «Es mamá», dijo Hope. «Nos está mirando». Los ojos de Charles se llenaron de lágrimas. Se arrodilló y miró el dibujo. De verdad preguntó mientras lo observaba. «Es hermoso, cariño». María murmuró. «Está bien dibujar a mamá». «¿Está bien?», preguntó Hope. Charles levantó la mirada hacia María. Ella estaba de pie a un costado dándoles espacio. Su voz se quebró. «Sí, cariño. Está más que bien». Esa noche, después de que las niñas se fueron a dormir, Charles encontró a María en la cocina. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué? Por hacer lo que yo no pude. Por ayudarlas a recordar. Está bien amarla». María lo miró a los ojos. Nunca dejaron de amarla, señor Taylor. Solo necesitaban permiso para mostrarlo. Charles asintió incapaz de hablar. «Señor Taylor», dijo María con cuidado. «¿Puedo preguntarle algo claro?» «¿Cuándo es su cumpleaños?». Charles se quedó helado. El color desapareció de su rostro. Su cumpleaños. «Sí, señor». Él sacó el teléfono con las manos temblorosas, revisó el calendario. 9 de febrero. El cumpleaños de sus hijas era el 15 de febrero, faltaban 6 días. «Dios mío», susurró. «Lo olvidé. Lo olvidé por completo». María dio un paso hacia él. «Está bien. No está bien», su voz se quebró. ¿Qué tipo de padre olvida el cumpleaños de sus hijas? «Un padre que se está ahogando en su dolor», dijo María suavemente. «Un padre que es humano». Charles se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos. Catherine ya tendría todo planeado. La fiesta, el pastel, todo. María dudó. Luego dijo despacio, «¿Y si hacemos algo solo nosotros, algo pequeño? Algo que a ella le hubiera gustado». Charles la miró los ojos rojos. «¿Crees que ellas querrían eso?» «Creo», respondió María, «que lo necesitan más de lo que imagina». Charles no durmió esa noche. Se quedó acostado mirando el techo pensando en todos los cumpleaños que había perdido, mientras construía su empresa, en todas las veces que Catherine había hecho todo sola perfecto, y ahora ella ya no estaba. Y él estaba fallando otra vez. A la mañana siguiente salió muy temprano diciéndose que era por reuniones. Pero la verdad era otra. No podía enfrentarlas. María lo notó. Estaba doblando ropa en la sala cuando escuchó el auto arrancar y salir de la entrada antes del amanecer. Las niñas aún dormían. Ella se quedó en la ventana viendo desaparecer las luces traseras y sintió que algo pesado se asentaba en su pecho. Él estaba huyendo, y ella lo entendía. El dolor hace eso, hace que la gente se esconda de las mismas cosas que podrían sanarla. Pero esas niñas necesitaban a su padre. Más tarde esa mañana, mientras preparaba el desayuno, María oyó pasos en las escaleras más ligeros de lo habitual, casi esperanzados. Rachel apareció primero, luego Phoebe y Hope justo detrás. «¿Papá todavía está aquí?», preguntó Rachel. El corazón de María se hundió. Tuvo que irse temprano al trabajo, cariño. La luz en los ojos de las niñas se apagó un poco. Desayunaron en silencio. No el silencio pesado de antes, solo decepción.
Cuando terminaron, María se sentó con ellas a la mesa. ¿Puedo decirles algo, niñas? Asintieron. Su papá las ama muchísimo. Lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va todo el tiempo?, preguntó Hope con voz diminuta. María eligió sus palabras con cuidado. A veces, cuando las personas están muy, muy tristes, no saben cómo estar cerca de aquellos a quienes más aman porque duele demasiado. No por ustedes, sino porque extrañan a la persona que ya no está. Él extraña a mamá, dijo Phoebe. Muchísimo, respondió María suavemente. Igual que ustedes. Rachel miró sus propias manos. Nunca hablamos de ella cuando papá está en casa. Lo pone demasiado triste. Lo sé, mi amor. Pero queremos hablar de ella. Susurró Hope. Queremos recordarla. María las abrazó y las acercó a ella. Entonces la recordaremos juntas. ¿De acuerdo? Las niñas asintieron contra su pecho. Esa tarde María tomó una decisión que la aterraba. Iba a usar el diario de Catherine. Iba a planear una celebración pequeña para el cumpleaños de las niñas. No una gran fiesta. Nada abrumador. Solo un momento tranquilo para honrar la memoria de su madre y hacerlas sentir amadas. Pero no se lo diría a Charles. No todavía. Porque si se lo decía, probablemente diría que no. Diría que era demasiado pronto, demasiado doloroso. Se escondería aún más en el trabajo y en la culpa. Y esas niñas pasarían otro cumpleaños en silencio. María sabía que estaba tomando un riesgo, sabía que podía perder su trabajo, sabía que estaba cruzando una línea. Pero algunas líneas estaban hechas para cruzarse. Esa noche, Charles llegó tarde después de que las niñas ya estaban dormidas. María estaba en la cocina limpiando. ¿Cómo estuvieron hoy?, preguntó él aflojándose la corbata. Bien. Hablaron un poco de su mamá. La mandíbula de Charles se tensó. Debe haber sido difícil. En realidad, dijo María con suavidad, creo que les hizo bien. Él no respondió. Solo se quedó allí luciendo agotado y perdido. Señor Taylor, dijo María con cuidado. ¿El cumpleaños? Yo me encargo, dijo rápidamente. Voy a pensar en algo. Pero la forma en que lo dijo, plano derrotado, le dijo a María que no lo haría. Se enterraría en el trabajo. Lo evitaría. Dejaría pasar el día en silencio porque enfrentarlo era demasiado doloroso. ¿Está bien?, dijo María suavemente. Cuando él subió las escaleras, María sacó el diario de Catherine y lo abrió en la página del cumpleaños. Le quedaban 5 días. 5 días para hacer lo que Catherine no pudo. 5 días para mostrarles a esas niñas que todavía podían celebrar estar vivas. Pasó los dedos sobre la letra de Catherine y susurró en la cocina vacía. No dejaré que olviden a Catherine. Lo prometo. Arriba, Charles estaba sentado en el borde de su cama mirando una foto en su mesita de noche. Catherine y las niñas en su 7º cumpleaños. Los 4 riendo cubiertos de glaseado. Tomó el marco con manos temblorosas. No sé cómo hacer esto sin ti, susurró. La casa estaba en silencio. No hubo respuesta, pero en algún lugar entre el dolor y la esperanza, algo comenzaba a moverse. María estaba planeando un milagro. Y Charles, aunque no lo supiera, estaba a punto de presenciar cómo se ve el amor cuando se niega a rendirse. 3 días antes del cumpleaños, María despertó a las 5:00 a.m., con el corazón acelerado. Había estado soñando con Catherine, con una mujer a la que nunca conoció, pero que sentía cercana. En el sueño, Catherine estaba en la cocina escribiendo en su diario, tarareando Blackbird. Cuando María abrió los ojos, el sueño se desvaneció, pero la sensación permaneció. Tienes que hacerlo por ellas. María se vistió y bajó antes de que alguien más se despertara. Preparó café y se sentó a la mesa de la cocina con el diario de Catherine abierto frente a ella. Los planes del cumpleaños eran detallados, específicos, llenos de amor. Pero María no era Catherine. No tenía dinero para una fiesta elaborada. No podía recrearlo todo a la perfección. Era solo una empleada con una idea prestada y un corazón roto. ¿Y si lo estropeo? ¿Y si las niñas no están listas? ¿Y si Charles llega a casa y me despide por excederme? Cerró el diario y presionó sus palmas contra los ojos. Dios, susurró.
Si esto está mal, deténme, por favor. No hubo relámpagos, ninguna respuesta clara, solo el zumbido del refrigerador y el peso de una decisión que solo ella podía tomar. Una hora después, Charles bajó vestido para el trabajo. Apenas eran las 6:30. Está despierto temprano, dijo María. No pude dormir. Él sirvió café, las manos inestables. Gran presentación hoy. María lo observó de verdad. Este hombre se estaba ahogando siguiendo la rutina, usando el trabajo como un escudo contra todo lo que no podía enfrentar. Señor Taylor, empezó María con cuidado. Estaré trabajando el sábado, dijo él rápidamente. Demasiado rápido. Hay un asunto con un cliente que necesita atención. El sábado el cumpleaños. El pecho de María se apretó. El sábado específicamente sí, porque él no lo recordaba. Ni siquiera después de su conversación, ni siquiera después de que ella se lo había recordado días antes. Lo había enterrado tan profundamente que su mente no le permitía verlo. Nada dijo María en voz baja. Solo preguntaba. Charles tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Charles, dijo. María. Él se detuvo, se giró. Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila. Tus hijas te necesitan, dijo ella suavemente. No tu dinero, no tus soluciones. Solo a ti. Su rostro se quebró por un segundo. Luego volvió a recomponerse. Lo sé, susurró. Es solo que... no sé cómo ser lo que ellas necesitan. No tienes que saberlo, respondió María. Solo tienes que estar presente. Él asintió. Pero María vio la verdad en sus ojos, no le creyó. Se fue sin decir nada más. María se quedó en la ventana mirándolo irse, y tomó su decisión final. Lo haría con o sin su permiso. Más tarde esa mañana, después de que las niñas terminaron el desayuno, María se sentó con ellas. Necesito preguntarles algo, dijo. Y necesito que sean honestas conmigo. 3 pares de ojos la miraron. ¿Saben qué es este sábado? Las niñas se quedaron inmóviles. ¿Nuestro cumpleaños?, susurró Rachel. ¿Quieren celebrarlo silencio? Luego Phoebe habló con la voz temblorosa. Mamá siempre hacía nuestros cumpleaños especiales. Lo sé, cariño. Pero ella ya no está aquí, ¿no? ¿No está?, dijo Phoebe. María inhaló hondo. ¿Y si hacemos algo pequeño, solo las 4? ¿Para recordarla? Para celebrarlas a ustedes. ¿Les gustaría? Las niñas se miraron entre sí. Hubo una conversación silenciosa entre ellas, solo con gestos y miradas. Finalmente Hope habló. ¿Y papá? ¿Qué hay con él?, preguntó María suavemente. Se pondrá triste. La garganta de María se apretó. Pero quizá él también necesita recordar. Necesita saber que está bien celebrar, que su mamá querría que ustedes fueran felices. Ella querría eso, dijo Rachel en voz baja. Siempre decía que los cumpleaños eran para agradecer que estamos vivas. Entonces, hagamos eso, dijo María. Agradezcamos juntas. Phoebe tomó la mano de María. ¿Nos ayudarás? Ya empecé, mi amor. Esa tarde, mientras las niñas descansaban, María hizo una lista. Necesitaba ingredientes para el pastel de Catherine. La receta. 3 vestidos azul, rojo y verde. Decoraciones simples, nada extravagante. Tiempo para hornear con las niñas. Un milagro para lograrlo sin que Charles se enterara hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. Tenía $200 en su cuenta. No mucho, pero suficiente. A la mañana siguiente, 2 días antes del cumpleaños, María le dijo a Charles que necesitaba llevar a las niñas de compras. ¿Para qué?, preguntó él sin apartar la vista de su teléfono. Solo algunas cosas que necesitan. Él sacó su tarjeta de crédito sin mirar. Compra lo que necesites. María casi se lo dijo en ese momento, casi le explicó todo. Pero vio las murallas alrededor de él, la forma en que se mantenía unido, evitando pensar en el sábado. Si se lo decía ahora, lo cancelaría todo. Se encerraría más. Gracias, dijo María suavemente tomando la tarjeta. Esa tarde María y las niñas condujeron hasta la tienda de vestidos donde Catherine solía llevarlas. La dueña, una mujer mayor llamada la señora Chen, las reconoció al instante.
Oh, mis pequeñas, dijo con lágrimas en los ojos. He pensado tanto en ustedes. Necesitamos vestidos de cumpleaños, dijo Phoebe en voz baja, como los que mamá compraba. La señora Chen se llevó una mano al corazón. Entonces vamos a encontrarles los perfectos. Una por una las niñas se probaron vestidos. Azul para Phoebe, rojo para Hope, verde para Rachel. Cuando se miraron en el espejo algo cambió en sus rostros. Volvían a parecer niñas. A mamá le encantarían, susurró Hope. María se arrodilló junto a ellas. Probablemente está sonriendo ahora mismo. Camino a casa, Rachel preguntó desde el asiento trasero María. Sí, cariño. ¿Crees que papá se enojará? María apretó el volante. No lo sé, mi amor, pero creo que él necesita esto tanto como ustedes. Esa noche, cuando todos dormían, María se sentó en la cocina oscura con el diario de Catherine. Un día más. Mañana hornearía con las niñas. Mañana prepararía todo. Mañana Charles iría a trabajar huyendo del día que no podía enfrentar. Y el sábado, en el 8º cumpleaños de las niñas, María le mostraría lo que su esposa ya sabía, que el amor no termina, solo sigue apareciendo. Incluso cuando crees que has olvidado cómo hacerlo. El sábado por la mañana, María despertó al amanecer con el estómago hecho un nudo. Había llegado el momento. Se vistió en silencio, rezó en la oscuridad de su pequeña habitación y fue a despertar a las niñas. Dormían muy cerca como siempre con los colchones empujados hasta formar una sola cama grande, 3 cuerpecitos encontrando seguridad unas en otras. María se sentó en el borde y tocó suavemente el hombro de Phoebe. Niñas, despierten. Ellas se movieron lentamente parpadeando ante la luz de la mañana. ¿Qué hora es?, murmuró Hope. María sonrió con dulzura. Hora de celebrar. Sacó el diario de Catherine de detrás de su espalda. Las 3 niñas se incorporaron de inmediato. La voz de Rachel se quebró. Eso es de mamá. Sí, dijo María. Y dejó algo aquí para ustedes. Abrió la página del cumpleaños y observó sus rostros mientras leían la letra de su madre, los planes, las recetas, el amor derramado en cada palabra. Phoebe trazó las letras con un dedo. Ella escribió esto antes de morir. Lo hizo. Sabía que lo necesitaríamos, susurró Hope. Lo sabía, dijo María con la garganta apretada, porque el amor siempre sabe. Rachel levantó la mirada, lágrimas cayendo por su rostro. ¿Sabes qué día es hoy? María asintió. Es 15 de febrero, es su 8º cumpleaños. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nosotras pensábamos. Empezó Phoebe, luego se detuvo. Pensábamos que tal vez ya no se suponía que tuviéramos cumpleaños. El corazón de María se rompió en 2. Cariño. ¿Por qué pensarían eso? Porque mamá ya no está, y papá nunca dijo nada. Así que pensamos que tal vez los cumpleaños murieron con ella. María abrazó a las 3. Escúchenme. Su mamá escribió aquí que si pudiera darles un solo regalo, sería permiso para ser felices, incluso cuando estén tristes, incluso cuando la extrañen. Pero ¿cómo?, preguntó Rachel. ¿Cómo podemos ser felices cuando duele tanto? Eligiéndolo, dijo María suavemente. Un momento a la vez, y hoy vamos a elegirlo juntas. 1 hora después, la cocina estaba transformada. María había puesto a sonar Here Comes the Sun de los Beatles y acomodó todo lo necesario: tazones, harina, huevos, azúcar. La receta de Catherine escrita con su propia mano. Las niñas estaban en la encimera con sus nuevos vestidos azul, rojo y verde. Se veían nerviosas, emocionadas, aterradas. Mamá siempre nos dejaba romper los huevos, dijo Phoebe en voz baja. Entonces tú romperás los huevos, dijo María entregándole uno. Las manos de Phoebe temblaron, el huevo se abrió y cayó con cáscara y todo al tazón. Lo arruiné, susurró. No, no lo hiciste. La receta de tu mamá dice: déjenlas ensuciar. Ahí es donde entra el amor. Hope sacó con cuidado los pedacitos de cáscara. Ella realmente escribió eso. ¿De verdad? Trabajaron juntas siguiendo exactamente las notas de Catherine.
Rachel añadió vainilla extra tal como la receta decía que ella siempre hacía. Hope robó chispas de chocolate cuando creyó que nadie la veía. Phoebe mezcló la masa con todo el cuerpo como hacen los niños cuando están completamente presentes. Y lentamente, de una forma hermosa, algo cambió. Empezaron a reír. No una risa forzada, no fingida. Risa real, la que nace del fondo cuando la alegría recuerda que tiene permiso para existir. Harina sobre los vestidos. Masa salpicando el mostrador. La cocina parecía un desastre. Parecía vida. A mamá le encantaría este desastre, dijo Rachel sonriendo entre lágrimas. Sí, le encantaría, dijo María con los ojos brillando. Mientras el pastel se horneaba, hicieron el glaseado crema de mantequilla con vainilla. Las niñas tomaron turnos con la batidora añadiendo colorante hasta que quedó perfecto. Huele como a ella, dijo de repente Hope, respirando el aroma a vainilla y azúcar. Como cuando ella horneaba. Es porque están haciendo exactamente lo que ella hacía, respondió María. Están manteniendo vivo su amor. Cuando el pastel estuvo listo y frío, lo decoraron juntas. No perfectamente, no como en una pastelería, sino con 4 pares de manos y un solo corazón. Rachel escribió feliz cumpleaños con letras torcidas de glaseado. Phoebe añadió chispas. Demasiadas. Perfectas. Hope colocó las velas, y María dio un paso atrás observando a esas 3 niñas que habían estado en silencio durante 8 meses, finalmente recordando cómo ser niñas otra vez. ¿Deberíamos esperar a papá?, preguntó Phoebe. El estómago de María se hundió. Charles había salido a las 6 de la mañana diciendo que tenía que ir a la oficina, que estaría fuera todo el día. Estaba huyendo. Todavía huyendo. No sé cuándo volverá, cariño. Él lo olvidó otra vez, ¿verdad?, dijo Rachel en voz baja. María se arrodilló frente a ellas. Su papá está tan herido que no puede ver con claridad. Pero eso no significa que ustedes no puedan celebrar. Eso no significa que el amor de su mamá no cuente. ¿Y si se enoja porque hicimos esto sin él?, preguntó Hope con la voz pequeñita. Entonces yo asumiré la culpa, dijo María con firmeza. Esto es cosa mía, no de ustedes. Nunca de ustedes. Ellas asintieron aunque María vio la preocupación en sus ojos. Encendió las velas. 8 pequeñas llamas temblando en la luz de la tarde. ¿Listas?, preguntó. Las niñas se tomaron de las manos y empezaron a cantar juntas Happy Birthday to You. Sus voces eran temblorosas al principio, luego más fuertes, llenando la cocina con un sonido que no había existido en esa casa en muchísimo tiempo. María se unió su armonía entrelazándose con la melodía de ellas. Happy Birthday, dear Phoebe, Hope and Rachel. Reían y lloraban al mismo tiempo. Happy Birthday to You. Las llamas vacilaron. Pidan un deseo, susurró María. Las niñas cerraron los ojos, se inclinaron juntas y soplaron. Las velas se apagaron. El humo se elevó en espiral. Y en ese momento algo se rompió. No de forma dolorosa. Se rompió en la manera en que un corazón se abre después de estar demasiado tiempo cerrado. En la manera en que el duelo por fin deja espacio para la alegría. En la manera en que 3 niñas pequeñas recordaron que todavía se les permitía estar vivas. Aplaudieron, rieron, se abrazaron. María cortó el pastel y les sirvió una rebanada a cada una. Comieron con los dedos con glaseado en la cara, hablando todas a la vez sobre recuerdos de su madre, sobre el pastel, sobre lo bien que se sentía volver a sonreír. La cocina estaba llena de música, desorden y un amor roto pero hermoso, un amor que sanaba. Y María, observándolas, pensó, así es como se ve una resurrección. Pero ella no sabía, no podía saber que en ese preciso instante, Charles estaba subiendo a su auto en la oficina, que la culpa por fin había derribado sus defensas, que acababa de darse cuenta del día que era, y que estaba manejando a toda velocidad hacia casa, aterrorizado por lo que encontraría. No sabía que estaba a 10 minutos de distancia. No sabía que cuando él abriera la puerta escucharía sonidos que parecían imposibles. No sabía que todo estaba a punto de cambiar. Las niñas aún reían cuando lo oyeron. Una llave en la cerradura. La puerta principal abriéndose. Pasos.
Todas se congelaron. Empezó Hope. El corazón de María dejó de latir. Daddy, susurró Rachel, y desde el pasillo escucharon su voz, rota, atónita, casi inaudible. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Charles estaba en el umbral del comedor. No podía moverse, ni respirar, ni procesar lo que veía. Sus 3 hijas vestidas con colores vivos que no usaban desde hacía meses, sentadas a la mesa, con glaseado en la cara, con los ojos brillantes vivos, y María de pie detrás de ella sosteniendo un pastel de cumpleaños hecho en casa. El cuarto olía a vainilla y azúcar, y a algo que él creía que había muerto con Catherine. Olía a hogar. «Daddy», susurró Phoebe. La palabra lo partió en 2. El maletín cayó al suelo. Su mano fue a su boca. Y Charles Taylor, un hombre que había construido imperios, que se había enfrentado a salas de juntas sin jamás mostrar debilidad, cayó de rodillas. Un sonido salió de él, un rugido gutural que ni siquiera parecía humano. El sonido de 8 meses de dolor, contenido por fin rompiéndose. Me olvidé, logró decir entre sollozos. Olvidé su cumpleaños. Lo olvidé. Pero antes de que pudiera terminar, 3 cuerpecitos se lanzaron sobre él. Phoebe, Hope, Rachel. Sus brazos alrededor de su cuello, sus hombros, su pecho sosteniéndolo mientras él se derrumbaba. ¿Está bien, Daddy?, dijo Hope, su manita en la cara mojada de él. Pensamos que lo olvidaste porque estabas triste, añadió Rachel. Pero María se acordó, dijo Phoebe. Ella encontró el diario de mamá. Nos ayudó a hacer el pastel de mamá. Charles levantó la mirada entre lágrimas hacia María. Ella estaba allí en silencio, dándoles espacio, con los ojos también llenos. «¿Tú?» Su voz se quebró. «¿Tú hiciste esto?» María asintió. «Espero que esté bien». Bien, Charles abrazó más fuerte a sus hijas. «Les devolviste su infancia». «No, señor», dijo María suavemente. «Nunca la perdieron. Solo necesitaban permiso para encontrarla de nuevo». Charles miró a sus hijas. Las miró de verdad. Sonreían. Sonreían de verdad. Ya no tenían los ojos vacíos. No eran fantasmas. Eran sus niñas. «Lo siento tanto», les susurró. «He estado tan perdido sin su mamá, que olvidé que ustedes también estaban perdidas». «Lo estábamos, Daddy», dijo Rachel en voz baja. «Pero María nos ayudó a encontrar el camino de vuelta». «Ella dijo que mamá querría que fuéramos felices», añadió Hope. «Incluso cuando estamos tristes», terminó Phoebe. Charles apoyó su frente contra las de ellas. Ella querría eso. Dios. Claro que lo querría. Durante un largo momento solo se abrazaron. Un padre y sus hijas por fin presentes, por fin juntos. Entonces Rachel se separó un poco. «Daddy, ¿quieres pastel?» «Lo hicimos nosotras». María ayudó, pero nosotras hicimos la mayor parte. Charles rió entre lágrimas. «Me encantaría un poco de pastel». Las niñas lo levantaron y lo llevaron a la mesa. María ya le había cortado una rebanada y la había dejado en la cabecera de la mesa donde él siempre se sentaba. Charles se sentó, miró el pastel simple e imperfecto hecho con amor. Tomó un bocado. El sabor lo golpeó como un recuerdo. «Esto es...» Su voz se quebró. «Esta es la receta de Catherine». María la encontró en el diario de mamá, explicó Phoebe. Ella escribió todo allí. La receta, los vestidos, todo. Charles volvió a mirar a María. «Encontraste su diario en su estudio, señor», dijo María. «Espero que esté bien. No quise entrometerme, pero...» «Gracias», susurró Charles apenas audible. «Gracias por ver lo que yo no pude ver». María asintió con lágrimas cayéndole por las mejillas. Los 5 se sentaron en esa mesa comiendo pastel de cumpleaños un sábado por la tarde, y por primera vez en 8 meses, el silencio no era pesado. Era pleno. Lleno de presencia, lleno de memoria, lleno de un amor que se negaba a morir solo, porque alguien ya no estaba. Charles observó a sus hijas reír, hablar, ser niñas otra vez, y se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Catherine no las había dejado con nada.
Les había dejado todo a ellas mismas, sus palabras, sus recetas, sus tradiciones. Les había dejado un amor que no terminaba. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente valiente para desenvolverlo. Alguien como María, una mujer con zapatos gastados y sin títulos que entendía algo que Charles había olvidado, que la sanación no llega por tener todas las respuestas. Llega por presentarse, por estar, por amar a las personas en medio de su dolor, en lugar de intentar arreglarlo. María, dijo Charles en voz baja. Ella levantó la mirada. ¿Quieres sentarte con nosotros? María dudó. Señor, yo... Por favor, dijo él. Eres parte de esto también. Lentamente María sacó una silla y se sentó. Y Charles le cortó una rebanada de pastel. El mismo pastel que las niñas habían hecho con sus pequeñas manos, el mismo pastel que su esposa había perfeccionado años atrás, el mismo pastel que sabía a esperanza. Afuera, el sol de San Francisco se estaba poniendo sobre la bahía. Adentro, una familia rota empezaba a recordar cómo ser completa de nuevo. Distinta a antes, cambiada para siempre, pero unida. Y eso bastaba. Por ahora más que suficiente. Después del pastel, Charles no se marchó. Se quedó sentado en esa mesa con sus hijas, escuchándolas hablar de una forma que no había oído en 8 meses. Le contaron sobre hacer el pastel, sobre encontrar el diario, sobre cómo María les había ayudado a recordar que estaba bien extrañar a su mamá, y aún así ser felices. Y Charles escuchó. De verdad escuchó. Sin pensar en el trabajo, sin planear su próximo movimiento, sin intentar arreglar nada. Solo presente. Cuando el sol empezó a ponerse, Hope se subió a su regazo, algo que no había hecho desde que Catherine murió. «Daddy, ¿podemos hacer los Memory Fridays?», preguntó. «¿Qué es eso, cariño?». «Una idea de María», explicó Rachel. «Cada viernes cocinamos una receta de mamá y hablamos de ella para no olvidarla». La garganta de Charles se apretó. Miró a María. «Tú hiciste eso, ellas necesitaban una forma de mantenerla cerca», dijo María suavemente. «La memoria no debería doler. Debería sanar. Memory Fridays», repitió Charles con la voz gruesa. «A tu mamá le habría encantado eso». «¿Entonces podemos seguir haciéndolo?», preguntó Phoebe. Charles abrazó a las 3. «Sí. Y estaré aquí todos los viernes, lo prometo». «Incluso si tienes trabajo», preguntó Rachel con cuidado. «Especialmente si tengo trabajo», dijo Charles. «Porque ustedes 3 son más importantes que cualquier reunión, cualquier trato, cualquier cosa». Las niñas se relajaron contra él, y por primera vez desde la muerte de Catherine, Charles sintió que estaba exactamente donde debía estar. Más tarde, después de que las niñas subieron a jugar, Charles encontró a María limpiando la cocina. «Déjame ayudarte», dijo. «Señor, no tiene que...». «Quiero». Trabajaron en silencio unos minutos, lavando platos, guardando cosas. Finalmente Charles habló. «Necesito decirte algo». María levantó la mirada. «He estado ahogándome», dijo él en voz baja. «Desde que Catherine murió he estado funcionando en automático, apareciendo pero sin estar realmente aquí. Y me convencí de que estaba protegiéndolas, protegiéndome a mí mismo. Pero la verdad es que solo estaba huyendo». «El duelo hace eso», respondió María suavemente. «Pero tú no huiste», continuó él. «Tú estuviste aquí. Amaste a mis hijas cuando yo estaba demasiado roto para saber cómo hacerlo». «Señor Taylor», Charles corrigió él. «Por favor, llámame Charles». María asintió. «Esas niñas», continuó él con la voz temblando, «se estaban apagando, desapareciendo frente a mí, y no podía detenerlo. Contraté a expertos. Les lancé dinero al problema, pero nada funcionó. Y entonces entraste por esa puerta con tus zapatos gastados y los himnos de tu abuela y de alguna manera las alcanzaste». «Yo solo las amé», dijo María simplemente. «Eso es lo que Catherine habría hecho». Charles se limpió los ojos. Eso es exactamente lo que ella habría hecho. Permanecieron de pie en la cocina silenciosa con el peso del día, asentándose entre ellos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Charles. «Por supuesto. ¿Por qué hiciste esto?».
Podías haber perdido tu trabajo. Yo podría haber llegado a casa y despedirte en el acto por sobrepasarte. ¿Por qué arriesgarte? María guardó silencio un largo momento. Porque sé lo que es ser como esas niñas, dijo por fin. Sé cómo se siente cuando todos intentan arreglarte, pero nadie se sienta contigo. Y sé cómo se siente cuando alguien finalmente lo hace. Cuando alguien aparece y te dice, está bien que duela, está bien extrañarla, y está bien seguir viviendo. Su voz se quebró. Tus hijas necesitaban eso. Y si perdía mi trabajo por dárselo, entonces valía la pena el riesgo. Charles la miró fijamente. Esta mujer que tenía todo por perder y nada por ganar. Esta mujer que amaba como si no le costara nada cuando en realidad le costaba todo. No eres solo una empleada, María, dijo en voz baja. Sé que no fue para eso que te contraté, pero... No. Lo que quiero decir es que ahora eres familia. Lo hayas planeado o no, eres parte de esta familia. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Arriba se escuchaba a las niñas reír, reír de verdad. El sonido bajaba por la casa como música. Charles miró hacia el techo escuchando. Casi las pierdo, susurró. Si no hubieras venido, si no hubieras hecho lo que hiciste, no sé si habríamos logrado volver. Pero lo lograron, dijo María. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Charles asintió. Pero algo se acomodaba en su pecho como una realización profunda. Esta mujer le había dado todo a su familia y no había pedido nada a cambio. Esa noche, después de que María se retiró a su habitación, Charles se sentó en su estudio con el diario de Catherine. Leyó cada página, cada receta, cada tradición, cada palabra de amor que su esposa había dejado. Y llegó a la carta inacabada a la que Catherine había comenzado, pero nunca pudo completar. Sus dedos trazaron la caligrafía de ella. Luego tomó un bolígrafo y en una página en blanco, Charles empezó a escribir no para sus hijas, sino para María, la mujer que los había salvado a todos. Escribió hasta medianoche, y cuando finalmente cerró el diario, supo exactamente lo que tenía que hacer. Mañana todo volvería a cambiar. Pero esta vez no sería el dolor lo que los transformara. Sería la gratitud, sería la gracia, sería el tipo de amor que dice, tú nos diste todo. Ahora déjanos devolverte algo. 2 semanas después del cumpleaños, Charles llamó a María a su estudio. Ella llegó nerviosa, preguntándose si finalmente había cruzado una línea de la que no podía volver. Siéntate, dijo él con suavidad. Por favor. María se sentó. Charles lucía cansado pero distinto, más ligero, como un hombre que había estado conteniendo el aliento durante meses. Y por fin recordaba cómo exhalar. Quiero hablar contigo sobre tu futuro, comenzó. El estómago de María se hundió. Si esto es por el cumpleaños, ¿yo? Esto es por lo que hiciste por mis hijas, por mí y por esta familia. Sacó una carpeta del escritorio. Estuve investigando. Espero que no sea invasivo, pero necesitaba entender quién eres. Las manos de María se entrelazaron en su regazo. Estás trabajando en 3 empleos para pagarte la universidad comunitaria, tomando clases en línea de desarrollo infantil por las noches, tratando de construir una vida mejor para ti. Yo solo quiero ayudar a la gente, dijo María en voz muy baja. A niños que están sufriendo. Niños como lo fui yo. Charles asintió. Eso mismo pensé. Empujó la carpeta hacia ella. Esto es lo que te ofrezco. Pagaré tu educación. Matrícula completa, donde quieras estudiar. Berkeley tiene un programa excelente. Stanford también. Tú eliges. Los ojos de María se abrieron como platos. Señor Taylor, yo no puedo. Déjame terminar. Cuando te gradúes y te vas a graduar, habrá un puesto permanente aquí. No como empleada doméstica, sino como educadora y cuidadora de mis hijas. Salario completo, beneficios, seguro médico. Tu propio espacio en la casa de huéspedes. Serás oficialmente parte de esta familia. María no podía hablar. Les devolviste la vida a mis hijas, continuó Charles con la voz quebrándose. Me enseñaste lo que significa estar presente.
Honraste la memoria de mi esposa cuando yo estaba demasiado roto para hacerlo. Respiró hondo. Esto no es caridad, María. Esto es familia cuidando a familia. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. ¿Por qué haría esto por mí? Porque tú lo hiciste por nosotros. Porque Catherine habría querido esto. Porque mis hijas te necesitan. Se detuvo. Porque yo también te necesito. María se cubrió el rostro y lloró. Años de lucha, de trabajar en 3 empleos, de creer que nunca sería suficiente. Y ahora frente a ella, había un hombre ofreciéndole no solo oportunidad, sino un hogar. Charles rodeó el escritorio y se arrodilló junto a su silla. «Bienvenida a casa, María», dijo con suavidad. Ella lo miró a través de las lágrimas. «¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada». Esa tarde Charles reunió a las niñas en la sala. «Necesito decirles algo», dijo. Ellas lo miraron con curiosidad. «María se va a quedar, no solo como alguien que trabaja aquí, sino como familia. Vivirá aquí y las ayudará a cuidarlas mientras va a la escuela». Por un momento las niñas quedaron en silencio. Luego Hope susurró. «Para siempre». «Mientras ella quiera», respondió Charles. Las 3 niñas se volvieron hacia María. «¿Te quedas?», preguntó Rachel con la voz pequeña llena de esperanza. María asintió incapaz de hablar. Las niñas se lanzaron hacia ella abrazándola, llorando, riendo. «Te queremos», dijo Phoebe contra su hombro. «Yo también las quiero», susurró María. «Mucho». Esa noche los 5 cenaron juntos, no como empleador y empleada, sino como familia. Charles observó a sus hijas hablar, reír, estar vivas. Observó a María encajar en sus pedazos rotos, como si siempre hubiera pertenecido allí, y sintió la presencia de Catherine, no de una forma que asusta, sino de esa forma en que el amor nunca se va realmente, solo cambia de forma. Más tarde, cuando las niñas ya dormían, Charles se quedó de pie en el estudio de Catherine. Su diario estaba abierto sobre el escritorio. Tomó una pluma y terminó la carta que ella había empezado. «A mis niñas en su 8º cumpleaños. Si pudiera darles un regalo sería este permiso para seguir viviendo, para seguir amando, para seguir riendo, incluso cuando el corazón está roto. El dolor y la alegría no son opuestos, mis amores. Son compañeros. Caminan juntos. Y la mejor manera de honrar a alguien que has perdido no es dejar de vivir. Es vivir aún más plenamente. Les envié a alguien, lo sé. Alguien que entiende el dolor y aún así elige la bondad. Alguien que les mostrará que el amor no termina. Solo sigue apareciendo. Sean valientes, sean amables, sean presentes. Y recuerden, siempre estoy con ustedes. Con todo mi amor, mamá. Y de parte de su padre lamento tanto haber tardado tanto en ver lo que tenía frente a mí. Ustedes 3 son mi mundo entero. Y de ahora en adelante estaré aquí. No perfectamente, pero presente. Eso es lo que importa. Las amo más de lo que las palabras pueden decir. Papá. Charles cerró el diario y miró la foto de Catherine en el escritorio. «Gracias», susurró. «Por todo. Por ellas. Por María. Por enseñarme que la presencia es más poderosa que la perfección». La casa estaba tranquila, pero no era el silencio pesado de antes. Era un silencio pacífico el que llega cuando las cosas rotas empiezan a sanar. Afuera las luces de San Francisco brillaban sobre la bahía. Adentro una familia que había sido destrozada aprendía a ser entera de nuevo. Distinta que antes, cambiada para siempre, pero unida. Y a veces, quizás la mayoría del tiempo, así es como se ve la gracia. No arreglándolo todo, no borrando el dolor, sino simplemente apareciendo. Simplemente amando a través de la oscuridad. Simplemente recordando que incluso en el dolor más profundo, Dios trabaja a través de personas inesperadas, de corazones suaves, de mujeres con zapatos gastados, y los himnos de una abuela que entienden que sanar no viene de tener todas las respuestas. Viene de sentarse con la tristeza, hasta que deja de sentirse tan grande.
Viene de hacer pasteles de cumpleaños con manos pequeñas. Viene de elegir una y otra vez seguir viviendo, seguir amando, seguir creyendo que incluso cuando todo se cae algo hermoso, aún puede crecer. Charles apagó la luz y subió las escaleras pasando por la habitación de sus hijas, donde 3 cuerpecitos dormían en paz. Pasando por la habitación de María, donde una joven soñaba con un futuro que nunca creyó posible. Hasta su propio cuarto, donde el lado de Catherine siempre estaría vacío. Pero esa noche, por primera vez en 8 meses, ese vacío no lo aplastó. Porque finalmente, entendió que el amor no termina cuando alguien muere. Solo encuentra nuevas formas de aparecer, nuevos corazones por los cuales trabajar, nuevas manos que sostener.